La horrible historia del policía que detuvo al hijo del Chapo en la IE lo cambia todo. México, la gran patria histórica, ya no es más segura. Imagina que vives en un lugar donde las personas que están de servicio para protegerte ni siquiera están a salvo y son asesinadas por cumplir con su deber con lealtad. ¿Es seguro ese lugar para vivir? Esto me da una ola de miedo y me pone la piel de gallina después de pensar en esos policías que fueron asesinados nada más por cumplir con su deber. Sí, entendiste bien. Estamos hablando de los policías que fueron asesinados después de arrestar al hijo del Chapo. ¿Por qué matan brutalmente a los policías que cumplen con su deber? ¿Se siente seguro en México ahora? Hola chicos, aquí estamos de nuevo con otro video. En el video de hoy exploraremos los caóticos arrestos de Guzmán, así como todas las formas brutales en que los cárteles mexicanos matan a la policía a diario. Pero antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y presionar el icono de la campanita para futuras actualizaciones. Comencemos con el video. Dos hechos que ayudaron a establecer la pena de muerte actual en México son las detenciones de Ovidio Guzmán, el Ratón, uno de los 4 hijos mayores del Chapo, apodado el Ratón, también conocido, miembro de la banda de los Chapitos. Finalmente fue aprehendido en 2023 y llevado a prisión federal del Altiplano. Pero este arresto no estuvo exento de derramamiento de sangre y ni siquiera fue el primer caso en el que el personal policial parecía estar muriendo en grandes cantidades. Cuando el Chapo y sus hijos están conectados, comienza una tendencia preocupante en México. Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y su segunda esposa Griselda López Pérez, nació el 29 de marzo de 1990. Olivia nació cuando el Chapo ya era uno de los criminales más buscados de México, que había sido acusado de asesinato, crimen organizado y liderazgo del cártel. El Chapo tuvo hasta 20 hijos con 4 mujeres diferentes, pero solo sus hijos mayores fueron obligados a dedicarse a su oficio. Los hijos del Chapo con su primera esposa, Ivonne y Jesús, comenzaron a trabajar para el cártel de Sinaloa, una de las pandillas más prominentes de México. Mientras realizaban tareas rutinarias cuando eran niños, fueron testigos de una violencia horrible. No pasó mucho tiempo para que Ovidio y su hermano Edgar, un poco mayor, se unieran a él. Sin embargo, sería asesinado en 2008. Aunque ocurrió una tragedia familiar, los hijos del Chapo ya estaban conscientes del riesgo de la obra. Lamentablemente, antes de que Ovidio fuera detenido, ya estaba siendo preparado para enfrentarse al imperio de sangre de su padre. En la corte, en enero de 2023, se revelaron detalles sobre él y sus hermanos. Una vez que estos prisioneros habían obtenido información, generalmente a través de la tortura, los propios capítulos los mataban u ordenaban y los cuerpos se esparcían por todo el vecindario. Algunas de estas víctimas fueron fusiladas, mientras que otras fueron alimentadas con los tigres, ya sean vivos o muertos. Los miembros del capítulo atormentaron a la víctima 5 durante unas 2 horas, introduciéndole un sacacorchos por los músculos, arrancándole músculos y frotándole chiles picantes en las heridas abiertas y en las fosas nasales. De acuerdo con la acusación, la víctima y su colega víctima fueron baleados por Guzmán Salazar antes. Luego, los oficiales fueron abandonados cerca de un motel, cerca del rancho en una carretera. Sí, desde el comercio ilegal de mascotas exóticas hasta disfrutar infligiendo dolor a los demás. Los Chapitos son la peor familia del mundo y su padre se encargó de ello. Ahora, se afirma que los asesinatos de informantes fueron ordenados por el narcotraficante conocido como El Ratón, un narcotraficante competidor y un conocido cantante mexicano que se negó a cantar en su boda. Lo has adivinado, Ovidio es el Ratón. Le dio un golpe a un vocalista que se negó a cantar en su boda, lo que dice mucho de su carácter. Considere su situación cuando aceptó la invitación. Al rechazarlo, te pones en peligro.
¿Actuarías de la misma manera o reaccionarías excesivamente al rechazo? Esta pregunta podría responderse considerando un acontecimiento de los primeros años de su vida. Cuando tenía 5 años, su familia lo inscribió en el Centro de Educación Cultural Adusco, también conocido como Colegio Seca. Los Legionarios de Cristo dirigían esta exclusiva escuela católica. Esto ocurrió en 1995, 2 años antes de que el padre de Ovidio fuera detenido y condenado a 2 décadas de prisión por tráfico de drogas, aceptación de un soborno y orquestación del asesinato de un cardenal católico de alto rango. Como era una escuela católica, su padre era bien conocido tanto por los profesores como por los estudiantes. A lo largo de los años, las familias de algunos de los niños les aconsejaron que evitaran la revisión y los maestros también estaban preocupados por el acuerdo. Aunque era un niño hermoso, ¿qué pasaría si alguien lo molestara y se lo informara a su padre? Lamentablemente, debido a la reputación del Chapo, a su hijo se le prohibió participar en todas las actividades relacionadas con la escuela. No recibió invitaciones a fiestas de cumpleaños y no fue invitado a la principal excursión de la escuela, a Disney World. Ovidio se dio cuenta de esto porque sus compañeros estaban muy entusiasmados con ello. Su madre hizo todo lo posible por invitarlo cuando se lo contó a sus padres. Rechazó su oferta de pagar el alojamiento de todos a cambio de la invitación, a pesar de su generosidad. Si los directores estuvieran de acuerdo, basta pensar en el poder que el cártel de Sinaloa tendría sobre ellos. En consecuencia, después de sentirse abandonado y solo durante años, Ovidio dejó la escuela después del 6º grado. Además, aceptó el estereotipo de que era hijo de un criminal que terminó siendo uno de los más grandes. Ovidio, quien tenía 18 años en el momento de la muerte a tiros de su hermano Edgar en 2008, era un miembro importante de la producción y el tráfico del Chapo. Ninguno de los hermanos de Edgar se vio afectado por su fallecimiento. Debes estar considerando renunciar a la empresa si estuvieras en su posición. El Chapo finalmente fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2019, después de 2 fugas de prisión y décadas de persecuciones. Por casi cualquier delito que se te ocurra, recibió una sentencia de cadena perpetua. El Chapo finalmente fue encarcelado, lo que complació a Estados Unidos. No pudo escapar porque los muros de las prisiones mexicanas eran demasiado gruesos. Pero en 2001 y 2015, el Chapo pudo pagar su salida de la cárcel 2 veces. El Chapo no debe ser extraditado a Estados Unidos. México en esto fue inflexible. El gobierno mexicano dejó muy claro que si lo volvían a encontrar después de su segunda fuga, no se opondrían a su extradición. El Chapo ahora vivirá sus días en Florence Supermax, la instalación de alta seguridad más severa de Estados Unidos. Ninguna cantidad de coerción o soborno lograría liberarlo. Por cada segundo del día pasará 23 horas solo. Cuando Pablo Escobar fue asesinado en 1993, todo su cártel se desintegró bajo su mando, y todos los funcionarios creyeron que el método Kingpin aún podría ser efectivo. Sin embargo, el contexto era diferente. El gobierno y la DEA habían estado trabajando durante años para extinguir al cártel de Sinaloa, después de que sus hombres habían seguido siendo asesinados el año anterior por los Pepes. Desde la captura del Chapo, el impacto ha sido mucho menos impresionante. En 2012, su cártel se ha vuelto aún más poderoso gracias a sus hijos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a Ovidio y a su hermano mayor Raymond a su lista de no negociables. A los hermanos se les prohibió hacer negocios con estadounidenses y sus activos estadounidenses fueron congelados. Como el I-Team ha sido documentado durante muchos años, se les conoce como los Chapitos, los hijos más confiables del narcotraficante más infame de todo el mundo. Los agentes federales antinarcóticos en Chicago creen que los hijos del Chapo están al frente del cártel de Sinaloa, que seguirá siendo el principal proveedor de heroína, cocaína y metanfetamina en esta región hasta 2016.
Anteriormente no eran dos hijos, pero sus identidades volvieron a surgir esta vez, y se les conoció formalmente como los herederos del trono del cártel de Sinaloa. Al construir laboratorios nuevos y más efectivos y extender los canales de tráfico de los Estados Unidos a todo el mundo, Ovidio, Ivonne y Jesús hicieron crecer la operación del Chapo. Al igual que el Mencho, los Chapitos aprovecharon la oportunidad y reorganización para satisfacer las demandas del mercado. Eran agricultores que comenzaron con aguacates, antes de pasar a los componentes químicos necesarios para crear medicamentos. De acuerdo con el mercado estadounidense, los aguacates de México son preferidos a los de Estados Unidos. Por lo tanto, las epidemias de fentermina y fentanilo se volvieron exacerbadas en gran medida por el cártel de Sinaloa. La DEA no iba a ignorar esto, por supuesto. Acusan a alguien de conspirar para socavar a Estados Unidos y difundir polvo blanco de anfetamina. Sin embargo, Ivonne se estaba preparando para un enorme cargamento de 500 gramos de metanfetamina y 5 toneladas de cannabis en octubre de 2019. La DEA, junto con el ejército mexicano, supervisaron una operación considerable contra la Yokozuna soviética 3 meses después que el Chapo fuera condenado a cadena perpetua. El objetivo era detener a Ovidio y a Ivonne y extraditarles a Estados Unidos, donde recibirían el mismo castigo que su padre. Sin embargo, el 17 de octubre de 2017, el cazador experimentó el peor tipo de caza. A primera hora de la mañana, el ejército mexicano se localizó sobre Ovidio e Ivonne. Registraron la casa de Ivonne, pero ustedes saben que el cártel de Sinaloa tiene espías por todos lados, debido a que Ivonne fue informada de la incursión de antemano y pudo huir para reunir rápidamente su fuerza. Después de esto, los militares también registraron la casa de Teo, por encima de las personas que antes había comenzado a disparar contra los policías. Cuando la policía devolvió el fuego, Ovidio se dio cuenta rápidamente de que estaba muy superado en número, así que salió con las manos levantadas y estaba preparado para entrar en prisión. Pero en ese momento, Ivonne sabía que era el objetivo del próximo ataque y que sus tropas se dirigían a su casa. Sorprendentemente, Ovidio parecía estar tratando de detener el derramamiento de sangre, pero la escena no puede detenerse por sí misma. En su opinión, la intimidación es la única opción cuando el soborno fracasa. Y un elemento libre de los sicarios de Sinaloa optó por asesinar a policías. El comercio y los viajes en la región de Sinaloa se detuvieron por completo durante horas hasta que el gobierno ordenó su liberación. Los sicarios también incendiaron automóviles para obstruir carreteras vitales e invadieron el aeropuerto local. Un ciudadano y 7 policías fueron baleados y abandonados a su suerte en las calles. A los ciudadanos restantes se les dijo que permanecieran en sus casas. La comunidad estuvo bajo toque de queda hasta que Ovidio fue liberado por el cártel. Al mismo tiempo que asediaban otras áreas de la ciudad de 1 millón de habitantes, irrumpían en la oficina del fiscal estatal y obstruían las carreteras de entrada a la ciudad con vehículos en llamas. 8 agentes de seguridad también fueron tomados como rehenes. Lamentablemente, después de 4 horas, finalmente funcionó. Tras liberar a Ovidio, las autoridades se retiraron. Para evitar futuras bajas, el presidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado la liberación inmediata del acuerdo. Se optó por salvaguardar a los ciudadanos. El fuego no se puede apagar con fuego. Las muertes y los conflictos no son lo que queremos. Esto transmite el falso mensaje de que el cártel está a cargo y que las autoridades pueden ser fácilmente intimidadas. La liberación de Ovidio Guzmán, según el analista Falco Ernest del Grupo Internacional de Crisis en México, sentó un precedente peligroso y transmitió que el gobierno, incluido el ejército, eran vulnerables al chantaje y no estaban a cargo. Incluso Los Angeles Times cuestionó el valor de encarcelar al Chapo. 2 cosas fueron dejadas muy claras por el cártel de Guzmán, que se apoderó de la ciudad mexicana de Quiloyogan el jueves.
Se necesitará algo más que eliminar a un hombre y permitir que los cárteles actúen como quieran para traer la paz a México, ya que el cártel de Sinaloa es más poderoso que nunca. El miedo a lo que puedan hacer peor solo estimula el crecimiento. Sin embargo, Ovidio no fue simplemente exonerado de sus crímenes. Todavía estaba en el radar de la DEA, y la idea del gobierno de México todavía estaba considerando cómo detenerlo sin recurrir a la violencia. En 2022, se ofreció un premio de $5 millones y una recompensa de $15 millones por la captura de Ovidio y El Mayo, respectivamente. Se rumoreaba que el otro jefe del cártel de Sinaloa, conocido como los Chapitos, se escondía, pero simplemente no pudieron evitar presumir de su riqueza. El hijo del Chapo, que parece estar a cargo, no oculta su riqueza al público. Publica videos de su costosa flota de vehículos deportivos, jets privados y el rastro de dinero que lo ha convertido en el objeto principal de los funcionarios federales en Chicago. Como hemos documentado anteriormente, cuando agitas repetidamente tu dinero de sangre frente a la cámara, eso es lo que obtienes. A los Chapitos les costó aceptar la idea de que, como criminales infames, debían callar y mantener su modestia. Por lo tanto, la DEA y el gobierno mexicano planearon una redada de arresto organizada y decisivamente entre 2019 y 2023. A principios de enero de 2023, 200 miembros de las Fuerzas Especiales participaron en una operación combinada y detuvieron al Chapo Guzmán. Se encontró a 15 minutos de la tumba de su hermano Edgar una vez más. La operación militar que capturó a Guzmán, hijo del narcotraficante encarcelado El Chapo, fue captada por las cámaras y finalmente hubo un informe de que el presidente mexicano había justificado la operación. Al menos 19 miembros del cártel de Sinaloa y 10 familiares fueron asesinados en el bastión del cártel. Una vez que Guzmán estuvo en la cárcel, el presidente se negó a permitir que los sicarios de Sinaloa lo asustaran de nuevo, pero esta vez fue peor que antes. En tan solo unos minutos, 29 individuos perecieron para aprender al hijo del Chapo. Muchas de las víctimas mortales eran policías o soldados, y fueron todos asesinados a tiros en medio de la calle. Los policías que intentan acabar con el cártel de Sinaloa sufren este horrible destino. Tras el arresto, decenas de vehículos fueron incendiados, al menos 2 aviones en aeropuertos bajos fueron baleados, y esta vez se sintió como un motín en toda regla. El cártel de Sinaloa fue acusado de estar detrás de los ataques, que resultó en que los sicarios ingresaran al aeropuerto de Cuculcán y dispararan contra las llanuras civiles. La Fuerza Aérea Mexicana, las aerolíneas comerciales y las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cuculcán fueron utilizadas para disparar contra estas organizaciones criminales. Sin embargo, debido a que neutralizamos al presunto criminal, no pudieron cumplir su propósito de salvarlo. El cártel de Sinaloa sabía que el gobierno no publicaría otro video, por lo que se trataba de una represalia por la detención de Ovidio. Esto no fue más que una demostración de fuerza. Ovidio fue trasladado en un helicóptero militar a una prisión llamada el Altiplano como una forma de que la gente supiera una vez más que todavía estaban al mando. Su padre se había fugado 2 veces de una prisión de alta seguridad en México, pero la seguridad en la prisión del Altiplano era significativamente más estricta. Incluso hoy hay otro giro en esto, lo que hace que sea extremadamente improbable que alguna vez escapen. A partir de 2023, las autoridades mexicanas pretendían extraditar a personas a Estados Unidos. Probablemente sufrirá el mismo destino que el Chapo, pero no será una feliz reunión familiar, ya que si es enviado a la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, ni siquiera podrán verse entre ellos porque los presos de Florence están encadenados de pies a cabeza y obligados a pasar su hora de libertad solos en compañía de guardias durante 23 horas. A El Chapo nunca se le permitirá comer solo.
salvo los últimos 3 años de su condena, ya que actualmente cumple cadena perpetua por asesinato y crimen organizado. La larga lista de los crímenes de Ovidio incluyen sin duda una cadena perpetua para él. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la operación una vez más, sugiriendo que ha cambiado de opinión. Una sección entera de la escena tuvo que ser cerrada, incluso eso significaba algunas bajas. En el pequeño cártel, lamentamos el fallecimiento de personas que perdieron la vida haciendo su trabajo. También lamentamos más pérdidas. La detención de un video fue total. En el estado de Sinaloa, en el noroeste del país, ha habido más derramamiento de sangre, lo que ha provocado una conversación. 3 miembros de las fuerzas de seguridad MAX han muerto y 18 personas han sido hospitalizadas. Tras la captura de uno de los líderes de bandas criminales, la violencia estalló en todo el estado. El famoso narcotraficante El Chapo Guzmán López es su hijo. El arresto se produjo solo unos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajara a México para una conferencia la semana siguiente. El momento del rastreo del ratón coincidió con el viaje del presidente Joe Biden a México. De esta manera, el gobierno mexicano pudo demostrar que estaba ganando la guerra contra las drogas. Según CNN, también disminuye la fuerza detrás de cualquier solicitud de la administración Biden para detener el flujo de narcóticos a través de la frontera, incluido el fentanilo. En algunos lugares de México parece que el gobierno es cualquier cosa menos autoridad y la policía está sufriendo mucho. Atacar a los líderes de los cárteles como parte del llamado del plan Kingpin del gobierno ha causado más conmoción que el arresto de Guzmán. Pero mientras las facciones rivales luchaban por la supremacía, por lo general, simplemente se unen en grupos y llevan a cabo las mismas empresas criminales. En otras palabras, deponer a los líderes de los cárteles es casi inútil, ya que tan pronto como uno es encarcelado, otro toma el relevo y otro desafía su autoridad. Por lo tanto, comienza un nuevo conflicto, y cuando un cártel se desintegra, se divide en múltiples cárteles más pequeños que lucharán entre sí con saña hasta la cima. Mientras tanto, la policía está pagando con sus vidas. Una ola de asesinatos policiales nunca antes vista fue revelado por Vice en el estado de Zacatecas. Después de su turno de noche, en una noche típica a mediados de marzo, el oficial de policía Julio Esparza en Fresnillo todavía llevaba puesto el uniforme y había dejado el revólver en el casillero. Llevó consigo a su amante, que no era policía, mientras se subía a su camioneta para conducir a casa esa noche. Apenas unas cuadras después, varios hombres armados detuvieron la camioneta en la carretera y abrieron fuego contra su automóvil. Ambos fueron quemados, vivos, donde habían estado sentados una semana antes, el 9 de marzo, después de haber estado al menos 20 veces. A pocas cuadras de su comisaría, otro policía fue asesinado a tiros en el municipio de Guadalupe. Pudo llamar a sus compañeros del trabajo para pedir ayuda cuando terminó su turno, pero al llegar lo encontraron muerto. Cada mes, alrededor de 4 oficiales perecían solos en México. En 2020, más de 500 policías habrían sido asesinados por los cárteles y al menos un agente moría cada día. La desafortunada verdad es que, como eran policías y creían que estaban del lado equivocado del conflicto, estaban en la mira del cártel. 5 policías fueron asesinados a tiros por sicarios en septiembre de 2022, mientras practicaban en una instalación deportiva en un pueblo del norte de México. Luego, el sicario disparó a otros 2 agentes que habían llegado al lugar para realizar los arrestos. 10 años antes, después de que 3 policías murieran por una granada en una gasolinera, el alcalde de Juárez decidió ubicar a los 2,500 agentes en la ciudad en hoteles seguros. Solo uno sobrevivió. Un jefe de policía fue asesinado en Sinaloa, Ernesto, en mayo de 2021, cuando eran resguardados en varios moteles.
Soto viajaba a Corea Can cuando su automóvil fue emboscado y un grupo de sicarios disparó 200 balas contra la policía de su automóvil. Como la policía no defiende al público y es asesinada o sobornada para proteger a los cárteles, las organizaciones militares equipan a los menores. En todo México, la violencia letal de los cárteles ha aumentado y algunos pueblos han dado armas a sus jóvenes para defender la paz y estabilidad. Las imágenes de los niños siendo entrenados son sorprendentes. Algunos de los más pequeños sosteniendo pistolas de juguete, mientras que otros usan armas reales. Las comunidades indígenas de todo México son ahora el hogar de organizaciones de autodefensa. La pregunta es, si un arresto resultará o no en algún cambio y cuántos policías morirán como resultado. Gracias por mirar este video. Espero que te haya gustado. ¿Qué piensas al respecto? Háznoslo saber en la sección de comentarios. No olvides darle un pulgar arriba, suscribirte y darle clic a la campanita. Hasta la próxima.